También conocida como la cafetera de émbolo, cafetera de pistón o cafetera francesa o prensa francesa. Esta es un dispositivo simple para preparar café o té y suele proporcionarnos café más fuerte que el de otras cafeteras. Seguramente inventada en Francia en la década de 1850, pero patentada primero por el diseñador italiano Attilio Calimani en 1929, quien elaboró mejoras en los años siguientes y más aún refinado por otro italiano, Faliero Bondanini. La prensa francesa tiene una forma exterior muy similar a la de un pistón o émbolo que se desliza sobre una superficie cilíndrica de vidrio o plástico. Suele tener una asa para que pueda verterse el contenido de su interior a una taza cuando se considere listo. El émbolo tiene una especie de filtro de nylon, goma o aluminio capaz de dejar pasar solo el agua y no los restos del café. Este tipo de preparación es muy sencillo. Primero se deposita el café en su interior. La mezcla del café debe ser molido grueso. A continuación se deposita en el fondo agua muy caliente junto con la mezcla molida de café y se deja reposar unos minutos. Lo ideal es que el agua alcance los 93 grados Celsius, temperatura ideal para la extracción del café. El sabor del brebaje será agrio si la extracción es bajo dichas temperaturas, dado que las primeras sustancias en disolverse son los ácidos del grano del café y amargo si es sobre dichas temperaturas. He visto en otros videos que es muy importante hacer una pequeña turbulencia con una palita de madera para que todo el café se impregne de manera más rápida y más equilibrada. Después de esto se vierte la totalidad del agua. En este proceso inicial se ha dejado el pistón ubicado en la parte superior. La mezcla de agua y café se encuentra en el recinto. El tiempo de reposo es de 4 minutos. Toma en cuenta que si lo dejas más minutos es muy probable que el sabor del brebaje sea más amargo y que además tu bebida puede enfriarse de manera más rápida. Tras haber hecho todos estos pasos, entonces pasamos a apretar el pistón, separando el agua con la disolución del café en la parte superior y dejando los restos del café en la parte inferior. Una vez hechos todos estos pasos, puedes disfrutar de esta extraordinaria y única taza de café. Vale la pena decir, un café auténtico, aromático, sobrio, con cuerpo, pero sobre todo intenso. Pero, ¿cómo surgió este invento? ¿Cómo, quién o quiénes y cuándo lo inventaron? Bueno, pues te cuento la historia. Primeramente, el método de preparación con la cafetera prensa francesa es conocida en el mundo con muchos nombres diferentes. En México, por ejemplo, se le conoce como prensado francés. En Estados Unidos como French press y en Italia como pote de la prensa, por mencionar solamente algunos nombres. Uno podría decir que por el nombre de prensa francesa supondría que los orígenes de esta máquina de café se encuentran en Francia. Sin embargo, tanto los franceses como los italianos reclaman su invención. La historia cuenta que un anciano de una provincia de Francia solía dar un paseo hasta una colina cada día para conseguir un poco de paz y tranquilidad de su esposa que le hacía la vida imposible. No importaba lo mal que el clima estuviese, ya fuese con un calor infernal o una lluvia torrencial, el viejo siempre hacía el viaje y se escapaba para prolongar su estadía en la colina y así poderse escapar de su esposa. Con él cargaba siempre una pequeña cantidad de comida, leña y un poco de su café favorito. Todos los días llegaba a la cima de esta colina, se tomaba un buen descanso, después encendía el fuego, calentaba su almuerzo y luego se preparaba un poco de su café.
Ahora bien, antes de continuar, el café en ese entonces era típicamente fuerte, amargo, tenía un sabor terrible. En pocas palabras, el café generalmente se preparaba mediante la adición de agua y café en una olla y luego colocaban la olla sobre una fogata o una estufa hasta que el agua hervía. Lo que en ese entonces no sabían es que el agua hirviendo destruye los sabores y las propiedades del café. Regresamos a la historia. Entonces, este anciano estaba haciendo como de costumbre su viaje diario a esta colina y un buen día estaba haciendo su café como siempre, pero esta vez al anciano se le olvidó agregar sus granos de café para su cafetera. No fue hasta que el agua empezó a hervir y rápidamente retiró la olla del fuego y le añadió después el café. Por supuesto, el viejo no sabía que al verter el café de esta manera propiciaría que los sedimentos flotaran en la superficie. Hecho de la manera habitual, los asientos del café se hubieran hundido hasta el fondo de la olla en el momento en que el agua había hervido, pero como no lo hizo así, los sedimentos del café estaban sobre la superficie. Y ya con la taza en su mano, el anciano echó una mirada a su taza de café y pensó, no puedo beber esto, voy a terminar con la boca llena de café molido. Por fortuna y por casualidad, un mercader ambulante italiano apareció en el horizonte y entre sus muchos bienes que el comerciante llevaba consigo, el viejo observó que llevaba una malla de metal y rápidamente se le ocurrió una idea. Colocó sobre su olla esta malla y después tomó una pequeña pala de madera y sumergió esta pala hacia el fondo de su olla, atrapando así todos los granos del café, y a continuación tomó un sorbo de su olla e inmediatamente una gran sonrisa estalló en su cara. El comerciante, deseoso de averiguar por qué el anciano sonreía, le preguntó si podía probar un poco de su café. Después de tomar un buen trago de la olla, el comerciante le dio al anciano una mirada de complicidad. Este fue el mejor café que ninguno de los dos había probado nunca. La historia va a decir que después de probar este fantástico café, los dos hombres decidieron abrir una pequeña empresa de fabricación de su nuevo invento, una cafetera con émbolo ajustado. Sin embargo, se cree que la primera patente de una prensa francesa fue presentada por dos franceses llamados Mayer y Delforgue en 1852 y su diseño era muy sencillo: una cafetera de metal equipada con un filtro de metal removible conectado a una varilla. Sin embargo, el problema con esta primera prensa francesa fue que no podían ser fabricadas con precisión suficiente para que el filtro pudiera encajar cómodamente en la olla. Había un hueco alrededor de ella y por lo general el café molido podía escaparse alrededor de los lados del filtro, teniendo entonces el mal gusto de probar partes de café molido. La siguiente patente de la cafetera para preparar un prensado francés fue presentado por un italiano llamado Attilio Calimani. En 1929, él trató de mejorar la filtración mediante la adición de un embalaje flexible alrededor del borde del filtro para formar un sello con la pared de la olla. Calimani propuso que este embalaje podía estar hecho de varios materiales, incluyendo un muelle helicoidal o de goma. Ambos de estos materiales se siguen utilizando el día de hoy aún en las prensas francesas que vemos en las tiendas de autoservicio o tiendas especializadas en la venta del café. El diseño de Calimani fue mejorado también por el italiano Bruno Casol en 1935
y sus mejoras ayudaron a que el mecanismo del prensado francés se hiciera o se fuese perfeccionando cada vez más. Y el siguiente paso importante en la historia de la cafetera se produjo en el 58, cuando un compatriota suyo, Faliero Bondanini, registró una patente para su versión de la cafetera de prensado francés. Todas estas mejoras fueron perfeccionando lo que al día de hoy es una excelente cafetera francesa, que prácticamente se hizo muy popular en Francia, y por la década del 60 fue visto como un tema que todo mundo debería de tener. Mi conclusión es que al preparar tu café con un prensado francés, retienes todos los aceites que desprenden los granos que los filtros del papel suelen absorber. Por esta razón, la prensa francesa extrae todo el sabor del café, logrando una consistencia mucho más espesa y exquisita. Ahora bien, en cuanto a la historia de quién fue el inventor, pues mi opinión es que los franceses pudieron haber tenido una grandísima idea, pero realmente el diseño de Mayer y del Forge, como pudimos escuchar, necesitaban muchísimas mejoras, y no fue hasta que los italianos Calimani y Casol hicieron las correctas adecuaciones, llegando a la perfección con Bondanini. Este último modelo es el que hoy en día se utiliza en las actuales cafeteras, y es el que al final de cuentas, cuando nos estamos tomando una excelente taza de café, realmente poco importa quién la haya inventado, pero creo que estas pequeñas historias, anécdotas, nos enseñan que la historia de los objetos finalmente no son tan triviales como solemos pensar. Las cosas y los objetos finalmente nos hacen sentir, y es por ello que en muchas de las ocasiones nuestros gastos económicos se traducen a la compra de objetos, de ropa, etcétera, ¿no? Espero que te haya gustado este video. Si fue así, te invito a que le des un pulgar arriba, que me ayudes a compartirlo. No olvides suscribirte. Yo me despido de ti, no sin antes decirte, como siempre, que nos vemos en el próximo video. Chao.